tardes, amados hermanitos. Dios me los bendiga. Amada iglesia en la unidad de la fe. Doy gracias a Dios, como siempre, por permitirme comunicarme con ustedes a través de este medio. Sabiendo, hermanos preciosos, se los digo de todo corazón, que mi deseo sería poderlos saludar personalmente. Ya los extraño mucho, mucho. Pero sabemos que hay que respetar las indicaciones de nuestras autoridades, tanto políticas como espirituales. Le pido a la iglesia que en verdad sigamos orando, que permanezcamos fieles al Señor, confiando en su promesa, en su palabra, en su poder, en su misericordia, gracia y sobre todo en su infinito amor. Si Él estuvo dispuesto a dar su único hijo para que nosotros fuésemos salvos, yo te pregunto, ¿qué no estaría dispuesto a hacer por sus hijos? Recuerda siempre que su voluntad, la voluntad de Dios, siempre, 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 por toda la eternidad, va a ser buena, agradable y perfecta, aun cuando ante los ojos de nosotros, aun cuando a través de los sentimientos y la razón no podamos entenderlo. Pero, como te dije la vez pasada, Dios no nos pide entender las cosas hasta cierto punto, sino nos pide primeramente confiar y obedecer. Y después todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano precioso, busquemos su reino, busquemos sus promesas. Por ahí me preguntaba un hermano que si la iglesia va a continuar. Hermano precioso, la iglesia somos todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia va a permanecer por toda la eternidad. Va a permanecer siempre. Aquellos que seamos fieles, vamos a seguir a Cristo. No se sigue un templo, no se sigue un pastor, no se sigue un puñado de gente, se sigue a Cristo. Él es el único y suficiente Salvador. Nosotros somos cristianos, no somos de la denominación del pastor o del grupo de gente que nosotros creamos o queremos creerle, sino somos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo, porque es a Cristo el que le creemos, porque es Cristo el que está con nosotros y en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia claro que continuará. Tal vez no tengan un perfecto pastor, pero no vean al pastor, vean a Cristo. En estos momentos son ideales para demostrar nuestra fe, para demostrar nuestra confianza en el Señor Jesucristo. No confíen en el hombre les puede fallar, pero Dios jamás nos fallará. Hermanos, la iglesia no es un pastor, la iglesia no es un templo, la iglesia es Cristo mismo. Entonces yo los invito, hermanos, que el enemigo no los confunda, que el enemigo no empiece a meter cochambre en su cabecita, por favor. La iglesia continúa. Sigamos a Cristo. Pueden, si ustedes y si Dios se los indica, pueden cambiar de pastor si ustedes quieren, pero nunca de Salvador. Hay un solo Salvador, hay un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de lo visible e invisible, el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si seguimos en pie de lucha, yo sé que las circunstancias son adversas, que las dudas y los temores llegan a nuestros corazones, que quisiéramos que la gente respondiera de una u otra manera hacia nuestras personas. Pero yo te digo hoy, ¿tú cómo estás respondiendo ante esta circunstancia, ante esta situación, ante los demás? Preocúpate primero por cómo yo estoy dando antes de qué yo estoy recibiendo. Lo hemos enseñado en la iglesia durante todos estos años que me ha permitido ser pastor. Y es precisamente para estos momentos, hermano precioso. Hemos tenido una predicación en base a la palabra. Hemos tenido una predicación que ha sido guiada por el Espíritu Santo. No para vanagloria mía, hermano precioso, sino es por su gracia, misericordia e infinito amor que Dios ha tenido en nuestra iglesia, en nuestro templo, en la palabra que nos ha estado dando durante estos años.
Yo bendigo a todos y cada uno de ustedes, hermanos. A diario oro por ustedes, a diario yo le pido a Dios que nos dé la fortaleza. Pido a Dios que verdaderamente el enemigo no los confunda. Seguimos siendo un solo cuerpo de Cristo, que bien unido y concertado haremos la buena obra y lucharemos la buena batalla. Quise dar este mensaje antes de comenzar porque pueden haber muchos temores, comentarios. Inclusive, hermano precioso, puedo estar fallando. Tal vez yo no has tenido la respuesta ni el apoyo que tú quisieras tener de mi persona como tu pastor. Pero hermano, ora por mí, ora por mi familia, ora para que Dios me dé la sabiduría, para que Dios me dé el amor y la fuerza y la salud necesaria para poder ser ese siervo que honre a su Señor. Te lo pido, te pido que ores por mí. Necesito tus oraciones. No es fácil, hermano, uno quisiera salir y no sé, hacer mil cosas, pero también a veces, mira, no es porque yo tenga temor a las circunstancias, pero sí tengo humor a, a obedecer a Dios. Y Dios dice que obedezcamos nuestras autoridades, porque ninguna autoridad espiritual y terrenal está impuesto así por así. Está impuesto por Dios, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que respetar a nuestras autoridades, a sus indicaciones. Hermano precioso, hay pastores que están enfermos, hay pastores, desgraciadamente, de nuestro distrito. Acaba de fallecer el pastor Pedro, que acaba de entrar, tendría unos meses, y falleció, desgraciadamente, que ya estaba en nuestro distrito. Y así te puedo decir un sinfín de número de personas conocidas que están pasando esta tribulación y han pasado. Tal vez algunos porque no obedecieron las instrucciones, algunos otros porque tal vez así haya sido ya el destino, la voluntad de Dios, antes que nada. Hablando como destino, como la voluntad de Dios. Entonces, hermano precioso, yo te pido nuevamente, aunque yo estoy tomando unos minutos de la prédica, no te preocupes, te lo voy a descontar de la prédica. Yo te pido de favor que oremos por todos. Este es el tiempo de fortalecernos. Este es el tiempo de amarnos a través de interceder ante Dios por cada uno de nosotros. Hermano, si necesitas alguna situación, comunícate. Yo doy gracias a Dios por aquellos hermanos que, a mi hermano Julio Fernández, que me ha hablado vía telefónica y me ha mandado mensajes para preguntarme cómo estoy. Te agradezco mucho, Julio, y a todos aquellos que de una u otra manera han mandado algún mensajito y se han podido comunicar conmigo. Y a los que no lo han hecho, les pido de que si tuvieran alguna necesidad o alguna cosa, estamos en la mejor disponibilidad en la medida de las posibilidades. Les doy un fuerte abrazo a todos, verdaderamente los amo en Cristo Jesús, de verdad los amo, de verdad los extraño, nunca he sentido tanta necesidad de poder congregarme, de poder estar con ustedes predicando, pero a veces ya con solo la compañía en la congregación, el estar con ustedes se necesita y se añora verdaderamente. Les mando un fuertísimo abrazo, persistamos, resistamos, confiados en el Señor, hagamos la buena tarea y la buena batalla, hermano precioso. Dios te bendiga y de verdad Dios te fortalezca en estos momentos. Amén. Hermano precioso, en estos días Dios me ha estado mostrando el hablar sobre el temor. La vez pasada, la última predicación, hablábamos de que hay que vencer 4 temores y que es necesario vencer esos 4 temores de manera específica, pero tú sabes que pueden haber muchos más. El temor al pasado, el temor al fracaso, el temor al futuro, el temor a no tener lo que los demás tienen, o sea, un temor que te lleva a estarte comparando con los demás. Ahora, hoy Dios nos va a enseñar cómo podemos vencer estos temores, qué podemos hacer, algunas estrategias para poder vencer esos temores. Ya dijimos que es necesario, ahora vamos a decir más o menos a través de la palabra. Espero Dios me use para que a través de la palabra veamos el ejemplo de David, cómo él venció a uno de sus temores, a un temor, a un gigante. Y a través de la palabra vamos a ver, mira, los temores son los que nos impiden tener una vida 100% exitosa, porque tenemos temores y no los hemos confrontado.
y no los hemos confrontado, hermano, porque lo desconocemos, desconocemos cómo hacer frente a ellos, inclusive el mismo temor. No lo conocemos exactamente, sentimos miedo de algo, sentimos miedo del pasado, pero no exactamente qué es ese miedo, en dónde está esa raíz al pasado, dónde está esa raíz al fracaso, dónde está esa raíz al futuro, a la comparación, etcétera, etcétera. Un historiador, eh, Tito Tito Livio, decía que nosotros tenemos temor a las cosas en la medida en que las ignoramos cuáles son. Dice este historiador, este pensador, dice que nosotros tenemos temor a las cosas en la medida en que ignoramos esas cosas, en la medida en que desconocemos esas cosas. O sea, del tamaño de tu desconocimiento es el tamaño de tu temor, de tu miedo. Un ejemplo muy claro, un poquito burdo si tú quieres, es inclusive, por ejemplo, este, el temor que le tenemos a los animales. A veces tenemos temor a un perro, a ciertos animales, y para hacer verdad, para decir verdad, vemos que esos animales no tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos. Y hay muchos de esos animales que no te van a agredir. Sin embargo, ese mismo temor te hace que, que el animal se dé cuenta y pueda agredirte. Es decir, a veces el mismo temor te provoca que los demás reaccionen en tu contra y que lo que más temías, eso verdaderamente te venga a suceder. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer esos temores y enfrentarlos. Es muy importante ver que cuando tenemos temor a algo o a alguien, se ve más grande y temible de lo que verdaderamente es. Cuando tú le tienes temor a algo o a alguien, tú lo ves como gigante, lo ves mucho más grande, mucho más fuerte de lo que en verdad son. Amén. Mira, Jesús expresó lo siguiente en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué? Libres de todo. De todo. Y aquí incluye la libertad de los temores. Pero ¿qué es lo que nos hace libres de los temores? La verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y qué palabra de Dios? Toda aquella palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es lo que nos va a dar esa libertad, nos va a liberar de ese temor que nos agobia, de ese temor que nos hostiga, de ese temor que nos provoca angustia, ansiedad. Solo la verdad. Y la verdad es la palabra, vuelvo a repetir. Entonces, la palabra de Dios, el verbo es Cristo. Entonces, es Cristo el que nos da la verdadera libertad. El miedo, hermano, siempre está dispuesto a ver las cosas peores de lo que son. Ya lo habíamos dicho. Mientras más nos acerquemos a nuestros temores para conocerlos, más nos daremos cuenta de la mentira que se esconde tras de ellos. Entre más nos acercamos a nuestros temores para conocerlos, más nos daremos cuenta de la mentira que se esconde tras de ellos. Por eso es tiempo hoy, hermano precioso, de conocer tus temores. De conocer tus temores, para que en la medida en que tú lo conoces, en la medida en que tú vas relacionándote con esos temores, es en la medida en que tú lo vas a ir venciendo. Es en la medida en que tú vas a tener la fuerza, la inteligencia y la sabiduría suficiente para poder derrotarlos. Hermano precioso, iglesia preciosa, todos nosotros seremos confrontados durante todas nuestras vidas por situaciones que nos darán temor. En prédicas pasadas hemos visto, porque está todo relacionado, en que como Josué, que siendo un gran guerrero, valiente y esforzado, tenía que lidiar con los temores. Al grado de que Dios le dice,
en solo 4 versículos 3 veces que sea valiente y esforzado. Y durante toda la palabra encontramos 365 veces la palabra no temas. Porque Dios sabe que durante todas nuestras vidas vamos a estar asediados, vamos a estar confrontados con los temores que nos presenta la vida misma y las circunstancias. Vayamos directamente a la palabra de Dios. En 1 Samuel capítulo 17 versículos del 10 al 11 dice la palabra. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vuelvo a repetir, esta es la parte, hermano precioso, donde ya el gigante Goliat desafiaba al pueblo de Israel, desafiaba al rey Saúl. Este filisteo, que era un gigante, se paseaba entre las filas de los ejércitos, en medio de los ejércitos filisteo e israelita, y los desafiaba. Y aquí encontramos esta parte donde dice añadió el filisteo, o sea, se refería a Goliat. Hoy yo he desafiado, escucha bien que decía, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, que era en ese momento el rey, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron, se confundieron, ya no supieron qué hacer, se paralizaban y tenían gran miedo, y tuvieron gran miedo. No tuvieron miedo, tuvieron gran miedo, un gran miedo. Hermano precioso, la única manera de salir adelante con los temores y con tus gigantes y con los enemigos que tú puedas tener es, primero, tienes que conocer la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Primero tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Qué promesas hay en Dios? ¿Qué poder hay en Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido para tu vida? ¿Qué fuerza ha demostrado Dios durante toda la palabra? ¿A cuántos no ha salvado? ¿Qué tanto no ha hecho para salvar a su pueblo? Para proveer a su pueblo, para dar seguridad a su pueblo. Y esa palabra, que es la verdad, te va a dar la libertad. Primero tienes que conocer la verdad, porque solo la verdad, que es Dios, que es Cristo, te va a hacer libre. Otra cosa que tienes que hacer, hermano, una vez conociendo la verdad, es que tienes que confrontarlo. Es necesario que tarde. Bueno, en este caso, lo que se te va a aconsejar a través de esta predicación es que sea rápido la confrontación, pero hermano, entre más larga le des el poderlo confrontar, más sufrimientos vas a tener. Entonces es necesario, más te va a agobiar. Entonces más te va, si tú no lo haces, no haces frente, no lo confrontas inmediatamente, entonces ese temor se va a ir haciendo cada vez más fuerte, se va a ir fortaleciendo, se va a ir ensanchando, se va a ir agrandando, se va a ir siendo, y va a ir siendo cada vez más fuerte, y menos posibilidad vas a tener de poderlos vencer, porque te vas a estar, cada vez te vas a paralizar más y más y más, hasta que seas conquistado. Hay gente que ha dejado de ser grandes personas en lo espiritual, en lo material, porque el miedo fue tan grande que los paralizó. Y hoy es tiempo de que tú y yo digamos, ya basta, ya no más este temor. Hoy mismo yo voy a enfrentarlos, y yo hoy mismo empiezo a derrotarlos. Es necesario, hermano precioso, que entiendas. Primero, conocer la verdad, porque la verdad te hará libre, pero es importante que tú lo confrontes. Es necesario que lo confrontes. Es necesario que digas, ya basta, este temor ya no está más en mi vida. Y empieces a accionar al respecto. Amén. Mira, hermano, el hecho es que podemos tener temores. O sea, es un hecho que podemos tener temores. Pero la verdad, la verdadera verdad, es que no debemos permitir que estos temores nos sometan, que esos temores nos hagan que nos postremos ante ellos, que estemos sometidos como esclavos hacia ellos, que estemos postrados ante el temor, ante el miedo.
Y lo que no debes permitir por nada del mundo es que esos temores te paralicen. Entonces tenemos que ir a luchar contra ellos, tenemos que accionar contra ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca podemos o vamos a poder obtener la victoria sobre ellos si huimos de ellos. Si nosotros huimos de los temores y no vamos y los confrontamos cara a cara, frente a frente, entonces, hermano, jamás lograremos la victoria. Y yo te he dicho la vez pasada que valiente no es aquel que no tiene miedo, sino valiente es aquel que aún teniendo miedo va y confronta con el problema, con sus temores. Ahora, por lo contrario, los cobardes son aquellos que huyen al temor, que huyen al problema, que no lo confrontan, que no se atreven a hacerle frente, verlos cara a cara. Ese es un cobarde. Aquel que sabiendo que tiene que confrontarlos, que tiene que enfrentarse, no lo hace y huye. En el libro ahí donde seguimos, en el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo, el mismo versículo 17, capítulo 17, versículos 23 y 24, Reina Valera 1960, dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Amén. Se turbaban, en una primera instancia se turbaron y tuvieron gran miedo. En esta segunda instancia volvió a salir, los volvió a confrontar y en esta ocasión dice la palabra que huían de su presencia y tenían gran temor. Primero te confunde y luego haces que huyas. Si el miedo, el temor logra vencer tu valor, entonces te va a turbar y lo único que vas a hacer es salir corriendo al lado contrario de donde está tu enemigo. Y no te vas a confrontarlo, nunca lo vas a confrontar, vas a huir. Y es lo que pasaba con los israelitas, el ejército más poderoso, el ejército que ya había vencido a muchos pueblos, ahora estaba totalmente acobardado. ¿Por qué? Por el temor, por el miedo. Y no es raro, mira, hermano precioso, como un ejemplo, vemos como el equipo de combate de un soldado, un guerrero verdadero, un soldado de esos fuertes y valientes, vas a ver que lo primero que se cubren es el pecho, tienen la coraza, su pecho, la parte frontal de su cuerpo, porque un valiente soldado, un soldado valiente, un guerrero que es valiente, siempre va hacia el enemigo, va al frente, va a confrontar al enemigo. Si te das cuenta, la parte de atrás está descubierta, aunque ahorita ya la mayoría de los equipos ya viene todo cubierto y protege todos los flancos, pero en aquel entonces y en algunos ahorita lo que protegen principalmente es el pecho, la parte frontal del soldado. ¿Por qué? Porque esos son los que van a ir al frente, son los que van a combatir frente a su enemigo. ¿Sí? Solo un cobarde se preocupa por cubrirse las espaldas. Entonces vamos a ver que esto no es algo que se ignora, es algo que inclusive se ha tomado medidas, se han tomado acciones para protegernos. Y hoy Dios nos dice, ¿cuál es lo que tú dice? La coraza de la justicia. Dice, cuando hablamos de la palabra de Dios y hablamos de lo que es la protección que Dios nos da, y hablamos de una coraza de la justicia, que es la coraza de la verdad, que es la coraza de la obediencia. Amén. Bueno, pero entonces esto es un ejemplo nada más, que te estoy diciendo, los valientes, los soldados valientes, los guerreros valientes van hacia el frente, nunca van, o sea, uno que es valiente nunca corre hacia atrás, nunca
regresa, porque eso sería tanto no solo ser cobarde, sino perder la batalla, no obtener la victoria. Nosotros tenemos una sola opción, hermano precioso, no hay más opciones. Tenemos que hacer frente de una vez por todas a ese temor. No tenemos opción. Ya no hay opciones para nosotros como cristianos. Nosotros los cristianos fuimos llamados a la libertad. Fuimos llamados a ser libres. Y no tenemos más opción que enfrentar al enemigo llamado temor, llamado miedo. De una vez por todas y para siempre. El ejemplo, como te dije de un principio, lo encontramos con David. Ya te leí donde el versículo, capítulo 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 24, que estaba ahí David y oyó lo que el filisteo Goliat le decía al ejército israelita. Los confrontaba, los retaba. Y entonces aquí vemos cómo David oyó eso. Y en 1 Samuel capítulo 17, versículos del 48 al 50 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió el filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo te invito a que leas todo el capítulo. Por el tiempo, aquí hacemos ciertas obviedades, pero vamos a ver que David decía, ¿quién es este incircunciso que se atreve a humillar, a tratar así al ejército de Dios? Mientras que sus hermanos y mientras que el ejército israelita, sus, sus connacionales huían con gran miedo, él se confrontaba y decía, ¿quién es este incircunciso que se atreve a agredir el ejército de Dios, el pueblo de Dios? Permítanme, yo voy a luchar contra él. Y después de toda una negociación que hubo con Saúl, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, va y se encuentra aquí ya en el frente. Pero cuando el filisteo Goliat se va a atacar, él no huye ni se queda parado. Él corre también hacia la línea de batalla. Saca la piedra y con su honda lo avienta y en la frente. Cae de frente Goliat. Y si tú lees toda la palabra, con la misma espada de Goliat lo decapita. Qué valentía, qué fuerza. Pero él anteriormente había dicho que no iba a pelear con sus fuerzas, sino iba a pelear con las fuerzas de Dios, porque él sabía que Dios estaba con él. Como lo había estado antes cuando peleaba con los leones y con los osos, para defender sus ovejas. Hermano, ¿cuántas veces Dios no ha estado con nosotros y es palpable en nuestras vidas y nos ha sacado de varios temores, de varios problemas y hemos salido victoriosos porque Dios, la mano poderosa de Dios, ha estado con nosotros? Tenemos que reconocerlo, hermano. Entonces aquí vemos cómo David, que es una parte ya conocidísima, pero que hoy se da ad hoc a lo que estamos hablando. Vemos cómo venció a ese Goliat, a ese gigante. Hermano precioso, era un gigante, ahí dan las medidas y los pesos de sus armas, y verdaderamente era fuerte y grande. Creo que en su lado carnal de David pudo haber tenido cierto temor, en un ámbito natural, pero en el ámbito espiritual, que fue el que se sobrepuso, fue mucho más valiente y esforzado. O sea, fue más grande su valentía, fue más grande su esfuerzo que el temor que podría haber tenido algún momento, si es que lo tuvo. No estoy asegurando nada. Y solamente así, confrontándolo con el poder de Dios y en la fe de Dios, logró vencer a Goliat. Y hoy nos invita a
a hacer lo mismo, a hacer lo mismo. Aquí nos enseña tres cosas: cómo venció, dónde venció y por qué lo venció. Y hoy, hermano, yo oro a Dios para que nos ayude a tomarlo como ejemplo y que estos principios que vamos a ver, estas verdades que vamos a ver, lo tomemos en nuestras vidas y hoy venzamos a ese nuestro gigante Goliat, no sé cómo se llame, ese Goliat, no sé, financiero, ese Goliat familiar de salud, no sé, ese Goliat que tenemos que vencer, hermano precioso, y que hoy Dios nos está dando las claves y nos está recordando a través de la palabra, a través de la vida de David, cómo podemos vencerlo. Entonces vamos a ver tres formas, tres principios: cómo, dónde y por qué David logró vencer a Goliat, logró vencer a sus temores. Primero es cómo. Y vemos en la palabra que, que dice dándose prisa. Dice David se dio prisa. Dice, y en versículo 48, capítulo 17, versículo 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Entonces, ¿cómo fue? Dándose prisa y corriendo. Dice, se dio prisa y corrió. O sea, él no esperó a ver qué pasaba, a ver si alguien me apoyaba, a ver si caía algún fuego del cielo, algo va. No, él dice que Dios se dio prisa y corrió al y corrió hacia su enemigo. Aquí vemos lo que en algún momento me aconsejaba mi abuela y que es un dicho muy conocido y coloquial en nuestros días, dice: al mal tiempo darle prisa. Y él lo quiso David, por decirlo de alguna forma. Él le dio prisa al problema. Él ya había visto que era un problema que ya había persistido. Goliat dice que se paseaba no una vez, ya tenía tiempo que Goliat estaba confrontando al ejército de Israel, los estaba humillando, ya llevaba un buen tiempo. Dice la palabra en primera de Samuel capítulo 17, versículo 23, dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía, o sea, no se puso, se ponía, o sea, era ya frecuente, en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. O sea, David las oyó y vio que no era de ese momento, que ya Goliat los había estado dando periódicamente. Entonces acá se da cuenta que era un problema que tenía que confrontar inmediatamente, con prisa, corriendo. O sea, ya no daba más lugar a esperar más. Muchas veces nosotros acariciamos nuestros temores, dormimos con ellos, los estamos acariciando, les echamos su agüita, los regamos para que crezcan, para que se vayan a fortalecer, cuando tenemos que derrotarlos de una vez por todas. Se dio cuenta que había pasado ya mucho tiempo con el problema y ya no se podía posponer más. ¿Por qué? Porque como yo te decía, cada vez se fortalecen más los problemas, los temores se vuelven más fuertes, cada vez se hacen más difíciles de vencer, porque se fortalecen más y por lo tanto cada vez es más difícil de vencerlos. Y sobre todo, hermano precioso, cada día te roban tu paz. Cada día te roban vida, te roban esa paz que tienes, que necesitas para vivir tranquilo. Ya no vives tranquilo, ya no vives en paz. Y por eso es necesario vencerlo lo más pronto posible. Si tú no acabas con tus temores, los temores van a acabar contigo. Los temores matan. Los temores aniquilan, hermano precioso. Los temores paralizan. Y no solo a ti como persona, sino puede ser tu trabajo, tu familia, tu relación espiritual con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que vencerlos, derrotarlos. Otro ejemplo muy rápido, y ya nada más voy a parafrasear, es el ejemplo de Israel contra los madianitas.
madianita, Israel había pecado y había sacado Dios su mano de ellos, y ya los madianitas a través de Madián, que era su líder, les robaban las cosechas, les robaban los animales, les robaban todo lo que ellos producían, y ellos ya no hacían nada, se estaban acostumbrando a vivir con su temor, con el temor a Madián, a los madianitas, hasta que Dios tuvo misericordia y levantó a Gedeón. Pero él decía que era de la tribu más chica y que era el miembro de la familia más insignificante. Pero llegó un momento en que el pueblo de Israel, a través de Gedeón, tuvo que confrontar a Madián, a los madianitas, porque ya no era posible. Les quitaban todos sus alimentos, ya no tenían ni qué comer. El enemigo te derrota antes de que te aniquile. O sea, primero te acaba y luego te destruye totalmente, te aniquila. Te roba tu paz, te roba tus ingresos económicos, te roba tus provisiones, te roba tu familia, te roba tu trabajo, te roba todo, hermano precioso. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios no quiere que tener hijos esclavos, temerosos. Dios quiere tener hijos en libertad, hijos valientes y esforzados. Que si vienen los temores, sepa cuál es su posición de hijo, sepa quién es el que está con él y salgan a enfrentar esos temores, salgan a enfrentar esos problemas, como hoy es el coronavirus, no salir, permanecer en la casa, pero desde la casa estamos confrontando a través de la oración, a través del ayuno, a través de meditar en la palabra de día y de noche, peleando con las armas de la milicia que no son carnales, sino son poderosas en Cristo, poderosas en Dios. Y no estar llenos de temores, y ahora qué voy a hacer, y ahora quién me puede salvar, ya no existe el chapulín colorado, mi pastor ni cuenta se da qué estoy pasando, ese ni saber dónde estará, y empezamos a hacer un cúmulo de nervios, un cúmulo de ansiedad, de preocupación, y eso, hermanos, te baja las defensas, y eso te hace víctima más puede ser que haga que pueda infectarte más, con más potencia, con más poder, que inclusive puedas enfermar físicamente. Entonces, pero si tú estás confiado en la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios y la crees, y crees en su promesa, meditas en ella, no solo te da valentía, fortaleza, sino te da paz, hermano precioso. Entonces, ese es otro ejemplo. Vemos cómo, te voy a leer en Jueces capítulo 7, versículo 1, dice, está hablando de Gedeón, dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los marianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. O sea, te estoy dando la parte donde ya Gedeón tuvo que levantarse y tener de frente a los enemigos, ir en busca ya de los enemigos. Y como Jueces capítulo 7 versículo 25 dice, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron la cabeza de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. ¿Cómo ves tú que se levanta Gedeón creyendo en Dios y viendo que el poder de Dios está con él, y ya confrontan a sus temores, confrontan a los madianitas y los vencen, hermano precioso? Vemos el ejemplo de David, vemos el ejemplo de Gedeón, que fueron dándose prisa y corriendo. ¿En dónde? En la línea de batalla. La palabra dice que fue en la línea de batalla, en donde se ven los problemas cara a cara, hermano precioso, en donde conocemos la verdadera verdad y en donde se vence el miedo, hermano. En la línea de batalla, no corriendo, no huyendo, no de espaldas, sino frente a frente, cara a cara, en la línea de batalla, donde vas a ver el problema con su verdadera realidad, donde verdaderamente vas a conocer la verdad. ¿Y sabes qué es la verdad?
que nosotros somos sus hijos y nosotros somos fuertes y valientes porque Él está con nosotros. Y poderosos porque Él es el que lucha nuestras batallas. Porque cuando no lo lucha Él, Él nos da la estrategia y Él nos da la fuerza. Pero ¿sabes qué? Ya sea que Él lo luche o ya sea que lo luchemos nosotros, siempre vamos a salir victoriosos. Cuando verdaderamente sabemos y creemos que Él es el que va a estar en nosotros y con nosotros. Ahí en la línea de batalla, ahí vas a ver de qué estás hecho verdaderamente, como hoy nos los muestran las circunstancias. Hoy verdaderamente estamos confiando en Dios, verdaderamente creemos que Dios está con nosotros, entonces vamos a salir victoriosos, hermano precioso. Sea la decisión que sea y sea la voluntad de Dios que sea, pero va a haber victoria en nuestras vidas. Ahí en la línea de batalla es cuando verdaderamente se vence al miedo. Amén. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 24, te lo repito nuevamente porque ya te lo había leído, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Si tú no vas a la línea de batalla, entonces vas en contra de la línea de batalla, o sea, huyes. Y eso lo que te provoca es un gran temor. Entonces, en la línea de batalla es donde se vence el miedo, como lo hizo David venciendo a Goliat, como lo hizo Gedeón venciendo a los madianitas, a Madián, y que tenía un ejército, dice la palabra de Dios, como la arena del mar, grandísimo, y él con 300 hombres venció. Te invito a que leas lo que es capítulo 17, 16, 17, todo lo que es el libro de Jueces, capítulo 16, 17 y 18, y vas a ver tú cómo vence Gedeón de manera impresionante y milagrosa. Ahí vemos en dónde, cómo, dándose prisa y corriendo. ¿Dónde lo vence? En la línea de batalla, cara a cara al enemigo, cara a cara al problema. ¿Y por qué lo logra vencer? Porque tenía una actitud adecuada, porque David y Gedeón tuvieron la actitud adecuada. ¿Cuál es la actitud adecuada? La actitud adecuada es cuando tu confianza está al 100% en Dios. Cuando tú, sabiendo que Dios está contigo, eres valiente y esforzado. Cuando tú, sabiendo que Dios está contigo y que tienes el valor y la fuerza necesaria, confrontas a tu problema. ¿Por qué? Porque tienes la actitud necesaria, porque tienes la fe necesaria, porque sabes quién está contigo y está en ti. Amén. Tenemos que hacer como David, que una vez que reconozcas cuál es el problema, te des prisa, corras y llegues para vencerlo. Y una vez que tú ya hayas detectado cuál es el enemigo, entonces hagas y sigas las instrucciones de que Dios te ha dado. Que luches con las herramientas y las armas que Dios ya te ha dado. Aun cuando parezcan simples, aun cuando parezca una simple piedra y una simple onda. Dice la palabra que él no tenía espada. Él con una onda, aunque parezca que no tienes nada, hermano precioso, yo te digo que lo tienes todo. Él, ¿quién iba a pensar que iba con una piedra y una onda a vencer a un gigante que no solo era gigante, era guerrero desde siempre? Goliat había sido un gran guerrero. Pero hermano, a veces pensamos que es que con qué voy a hacer frente a mis necesidades, con lo que Dios ya te dio, con lo que Dios ya te capacitó, hermano precioso. Dios no te va a dar una prueba mayor que la que no puedas soportar o una carga mayor que la que no puedas soportar o vencer. Enfréntalo con lo que tienes, hermano. Enfréntalo con valentía, con arrojo, con fuerza, con fortaleza, sabiendo que Dios está con nosotros. Que nunca olvides, hermano, que tu confianza no está en tu fuerza, tu confianza no está en tu poder como tal, sino que está en Dios, tu confianza está en Dios y que tu fuerza viene de Dios. Amén. Siempre sin olvidar. O sea, una vez que David vio a Goliat, que lo reconoció, dice que corrió
Y se dio deprisa y corrió. Y en la línea de batalla, con las armas que ya Dios le había dado y con la preparación que Dios ya le había dado a través de vencer leones y osos, con ese mismo y con una piedra y una onza, venció. ¿Pero por qué? Porque él sabía en su corazón que Dios estaba con él. Su confianza estaba en Dios. La confianza está siempre en Dios. Y por lo tanto nuestro compromiso es accionar en base también a sus instrucciones, en base también a lo que ya Él nos ha enseñado. Amén. Así que, hermano precioso, nos demos prisa, corremos a la línea de batalla y venzamos hoy a nuestros temores, venzamos hoy a nuestros problemas, venzamos hoy nuestros miedos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano precioso, que esta prédica, estas palabras te sirvan para que en este tiempo seamos valientes y esforzados. Que no desmayemos. Ve hoy, analiza, estudia tu problema, estudia tus temores, tus miedos y confróntalo. Hoy es el día, hermano precioso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Tú sabes, Padre, que nosotros lidiamos todo el tiempo, Señor, con miedos, con temores. Hay temores que se nos han dado, Señor, que a través de esta epidemia, de esta enfermedad que nos ataca, Señor. Pero también hay temores que hemos tenido durante todas nuestras vidas. Padre, yo no conozco los corazones de mis hermanos, no conozco a aquellas personas que tal vez vayan a escuchar esta palabra, pero tú sí los conoces, Señor. Yo te pido, Padre, que les des el conocimiento para descubrir verdaderamente cuáles son sus temores, conozcan sus temores, Señor, y que sean valientes y esforzados para confrontarlos y sobre todo que tú les des la fuerza, que tú les des la estrategia, que tú les des la valentía para vencerlos, Señor. Hoy, Padre, te pido como siempre que nos bendigas, que tu mano poderosa esté sobre nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu sea el que guíe nuestras vidas, que sea el que nos enseñe, redarguya, corrija e instruya, no solo en espíritu, sino también en la verdad. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y la adoración a ti, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano precioso, y nos vemos pronto. No dejes de orar, no dejes de ayunar. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre.